Hola, bien, ahora nos vamos a ver en este video, seguimos con las medidas de variabilidad. Ya vimos en dos videos anteriores, vimos la desviación media, la varianza. Hoy nos toca ver el desvío típico o desviación estándar. Entonces, primero vamos a definir a qué se denomina desvío típico o desviación estándar. Entonces, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, que la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones, que es la desviación típica o estándar. ¿Mm? El desvío y la varianza nos informa sobre la forma de la concentración de los valores de la variable en torno de la media aritmética, puede ser muestral o poblacional. Si calculamos la raíz cuadrada positiva de la varianza, siempre vamos a obtener el desvío de la variable aleatoria, la que estamos tratando de calcular. Que sí que el desvío no se puede calcular, señores, sin antes haber obtenido la varianza. Sin el consentimiento anterior de la varianza. ¿Y qué nos da, profe? O sea, ¿qué nos informa el desvío? Acordate que estamos hablando de medidas de variabilidad, o sea, ¿qué tanto se desvía de derecha a izquierda con respecto a la media aritmética? Entonces, lo que me da, la información que me va a dar el desvío estándar es si los datos están juntos o separados, si están dispersos o no, si son homogéneos o no. O sea, qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos. Las observaciones que estoy haciendo sobre lo que estoy relevando. Entonces, vamos ahora con las fórmulas, ¿sí? Y te voy a hacer un comentario, mira. Muchas veces es preferible trabajar con el desvío en vez de trabajar con la varianza. ¿Por qué, profesora? Porque la varianza no me da nada, no puedo interpretar ese resultado. Acordate que me está dando la unidad de medida al cuadrado, ¿sí? Estoy analizando la estatura que tienen los cadetes, lo estoy midiendo en metro y me dice que la varianza es, no sé, 34 al cuadrado. ¿Qué significa? No tengo manera de interpretar, pero el desvío sí. Porque el desvío está expresado en la misma unidad de medida de la variable. Entonces, voy con las fórmulas, mira. La fórmula a aplicar para el desvío poblacional es esta. Y fíjate lo siguiente, digo, mira, ¿cómo era la varianza? La varianza era, esto era varianza, ¿no? Entonces fíjate, mira, la varianza es igual, era a la sumatoria de los datos entre el dato 1 y el n de qué? De cada uno de los datos x sub i menos, en este caso, la media poblacional elevado al cuadrado dividido n. Y fíjate que el desvío lo que hizo es, este 2 lo pasa para el otro lado como la raíz cuadrada. O sea, vos decís, el desvío es igual a la raíz cuadrada. Esto es desvío. O sea, en otras palabras,
El desvío es la raíz cuadrada de la varianza. Bien. Si el estudio que estoy haciendo es muestral, la fórmula que voy a usar va a ser esta. O sea, la única diferencia, te pongo acá, ¿dónde estoy? Acá. Fíjate, la varianza muestral era, esto era varianza, que era igual a la sumatoria n y igual a 1, y acá es x sub i menos la media muestral elevado al cuadrado dividido n menos 1. O sea que lo único que hice fue sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Acá tengo las dos fórmulas, o sea, tengo la poblacional, vamos a anotarla acá, esta sería la poblacional y esta sería la muestral. Fíjate, me voy a quedar, te diría lo siguiente, que agenda es esta, porque esta tiene frecuencia. Y si no la tuviese, sería 1. O sea, te conviene 1000 veces machetearte esta, ¿sí? Y fíjate que acá te lo puse, mira. El desvío es la raíz cuadrada de la varianza. Este sería la poblacional. O S, sí, o sea, el desvío muestral es igual a la raíz cuadrada de la varianza muestral. Ok, vamos a suponer lo siguiente. Un ejercicio de los chiquititos que veníamos haciendo. Tengo 5 cadetes que les pregunté cuántas veces veían el celular en el transcurso de 2 horas, por dar algo, ¿no? Entonces me dijeron 2, 3, 6, 11, 13. Y quiero calcular cuál es el desvío estándar. Te voy a poner las dos fórmulas, la muestral y la poblacional. Pregunto, ¿cuál uso? Claro, tengo que usar la muestral porque estoy tomando una muestra. 5 cadetes es una muestra. Bien, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder sacar el desvío estándar? Tengo que sacar la varianza, es correcto. Y para sacar la varianza, ¿qué necesito antes? La media aritmética. Entonces calculemos la media aritmética. O sea que tengo que hacer 6 más 3 son 5, más 6 son 11, más 11, 22, más 13, 35. 35 dividido 5 me da 7. La media aritmética me da 7. Ahora, te voy a hacer, como son 5 datos, voy a hacer el choclo, ¿sí? La fórmula toda extendida. Entonces, primero voy a obtener la varianza. Una vez que obtuve la varianza, en este caso me dio 23,50, ¿qué voy a hacer? Le voy a sacar la raíz cuadrada. Agarra la calculadora y pone raíz cuadrada de 23,50. ¿Cuánto te dio? Claro, 4,85. Ese es el desvío. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, este no te lo voy a interpretar. Dame un segundito, ahora vamos con otro ejercicio, ¿sí? Ahora, ¿te acordás que en los videos anteriores de variabilidad
encontramos 5 amigos, 5 cadetes que son amigos entre sí, y le preguntamos cuáles eran las notas que sacaron en 5 materias. Que teníamos Álvarez, Benítez, ¿se acuerdan? Sí, entonces voy a ponerlo acá, mirá. Los 5 amigos, 5 cadetes amigos que obtuvieron las siguientes notas en 5 materias. Y tenía Álvarez, Benítez, Cisnero y Durán. Y entonces vamos a calcular, en este caso, el desvío. Obviamente que para poder sacar el desvío tengo que sacar la varianza. Entonces, la media era 5. Los 5 amigos tenían como media aritmética 5. La varianza de Álvarez me da 2. Y agarra la calculadora. Saca raíz cuadrada de 2. 1,41. Ok. Ahora, lo que te propongo es que calcules el desvío de Benítez, Cisnero y Durán. Te doy un par de minutos. ¿Cómo vamos? Si sacaste la varianza con los ejercicios anteriores chiquititos que vimos en el video, tenés que sacar la raíz cuadrada de eso, ¿no? Vamos a ponerlo, mira. Fíjate, voy a agarrar el lápiz. El desvío de Álvarez 1,41, de Benítez 3,03, de Cisnero 4,10 y de Durán 1,26. ¿Qué podemos concluir? Que en las notas promedio del amigo Álvarez, que es igual a 5 puntos, ¿no? Tiene una tendencia a variar. Tiene una tendencia a variar por debajo y por encima de dicha nota, o sea, de esos 5 puntos. ¿En cuánto se desvía de derecha a izquierda con respecto a esos 5 puntos? 1,41. No entiendo, profe. Mira, otra vez. Voy a agarrar la pluma. Voy a hacer la línea de tiempo. Y acá tengo la media. En este caso es 5. Lo que me está diciendo es, con respecto a estos 5, agarro otro color, de izquierda a derecha, con respecto a eso, tiene un desvío de 1,41. Esto sería así, mira. Vamos a suponer, voy a ponerlo en rojo. Esa es la media. Y como el amigo Álvarez está teniendo, te lo dejo acá, tiene un 3. Tiene un 3. Tiene un 4. Tiene un 5, tiene un 6 y tiene un 7. Pero que vamos a ponerlo bien. No quise hacer eso. Bueno, esta es la línea de tiempo. Pero vamos a ponerla bien. No tengo forma, no tengo pulso. ¡Ay! A ver.
la pluma. Sí, estaba tratando, ¿sabe qué? Estaba tratando de borrar ese y ese porque estaba demasiado lejos. Y te lo quiero hacer proporcional. Entonces de este lado tendría el 4 y el 3. Entonces la forma de esto sería así. Entonces de acá a acá o de acá a acá hay 1,41. Pues yo dije, de derecha a izquierda, desde la media a la izquierda 1,41 y de ese 5 como promedio a la derecha 1,41. Fíjate, la nota promedio del amigo B, o sea en este caso de Benítez, es 5, igual que Álvarez, con una tendencia a variar por debajo o por encima de dicha nota, o sea de los 5, en 3,03. O sea que si yo tengo que dibujar la curva, ahora voy a dibujar la curva de Benítez. Sería algo así, a ver si la puedo dibujar. Acá tengo el 5 y fíjate que este tiene un 4, tiene un 3 y tiene un 1. Acá estaría el 2, tiene el 1, el 3 y el 4. Y de acá tiene, acá 6 no tiene, 7 tampoco, tiene 8 y 9. ¿Ve que está mucho más disperso? ¿Ve que está mucho más disperso las notas? Por eso el desvío desde la media, vamos a dibujarlo otra vez, desde acá para acá y desde acá para acá está teniendo en este caso 3,03. ¿Quién es el que tiene menos desvío? Durán. ¿Por qué? Porque las notas son más homogéneas. Las notas más homogéneas las tiene Durán, con una variación por debajo y por encima de esos 5 puntos como nota promedio de 1,26. O sea que el amigo... ¿y quién es el que tiene? Acá tengo un error, se los voy a corregir. Lo estoy viendo acá, vamos a corregirlo. ¿Quién es el que tiene una mayor desvío? Cisnero, acá es C. El amigo Cisnero es el que tiene notas más heterogéneas, ya que lo que varía con respecto al promedio es de 4,10. ¿Viste que yo te dije que la media, que el desvío te daba en la misma unidad de medida? Bien, estos 1,41, 3,03, 1,26, ¿qué es? Nota. O sea, el amigo Cisnero tiene notas más heterogéneas con respecto a el promedio 5, porque está variando por debajo y por encima de 4,10 puntos. Estamos hablando de puntos. Es muy heterogéneo. El que más notas más homogéneos tiene es el que tiene el desvío más chiquito. ¿Y quién es? Durán. ¿Se entendió?
Era importante entender el concepto, porque entendés el concepto y después todo lo demás es más fácil de ir agregando, ¿no? Vamos ahora con los ejercicios que veníamos haciendo. Los sueldos mensuales de los 7 trabajadores del área de ensamble y seguimos después con, le preguntamos a 20 individuos, ¿se acuerdan cuántas personas convivían? Y así vamos a ir sacando el desvío estándar. Bien, vamos con los sueldos mensuales de 7 trabajadores del área de ensamble, que cobran 1.100, 1.300, 1.000, 1.500, 800, 1.600 y 1.000. Y ahora necesito sacar cuál es el desvío. ¿Cuál uso? ¿La muestral o la poblacional? Claro, no los entendí. No, la muestral no, la poblacional. ¿Por qué, profe? Porque estoy hablando de todos los 7 que trabajan en el área de ensamble. Estoy analizando el 100% de los trabajadores que trabajan en el área de ensamble. Entonces es la poblacional. Vamos a ponerla. Bien, entonces acordate, primero que tengo que hacer es sacar la media aritmética. 1.200. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la varianza. La varianza me da 68.571,43. ¿Y ahora qué hago, profe? Sácale la raíz, agarra la calculadora, pone raíz cuadrada de 68.571,43. ¿Cuánto te da? Claro. Acordate que siempre esto, muchachitos, lo voy a anotar acá, te lo voy a poner con rojo. Esta fórmula, la extendida, salvo que sean 5 o 4 datos, no te conviene hacer, te conviene armar una tabla de frecuencia. Entonces, hacemos lo mismo que estuvimos haciendo con la varianza. Fíjate que acá lo primero que estoy haciendo es, saqué la parte de adentro de la fórmula de la varianza, ahora la elevo al cuadrado y la multiplico por la frecuencia. Eso me da, acá me comí, esto lo vengo arrastrando, acá es 480.000. Dividido 7 me da 68.571,43. ¿Y ahora qué hago? Sácame la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de 68.571,43 es 261,86. Acordate que esto es en la misma unidad de medida de la variable. ¿Cómo está medida la variable? Es sueldo, pesos, ¿sí? Entonces, vamos a interpretar esto 261,86. Con lo que concluiríamos que el sueldo promedio de 7 trabajadores del área de ensamble es de 1.200 pesos, con una tendencia a variar por debajo y por encima de dicho sueldo, o sea, de los 1.200, en 261,86. O sea que no está teniendo un gran desvío. A veces me dicen, profe, ¿cómo puedo medir si es un desvío grande o pequeño? Y 261 en 1.200 no es un desvío grande. O sea que puedo decir que 1.200 es una medida de tendencia central representativa de los 7 sueldos de los trabajadores de ensamble. Ahora lo que vamos a hacer es, me voy a ir, voy a saltearme un cachitito y me voy a ir a los datos agrupados. Se estudió en una muestra de 21 cadetes cuántos cadetes concurrieron en el último semestre a la biblioteca. Y los datos están en la siguiente tabla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacar la media
aritmética, acordate, otra vez te lo voy a repetir hasta el hartazgo, que si yo sumo toda la frecuencia me va a dar n, si sumo la columna de x sub y por la frecuencia voy a obtener la media aritmética, y acá me estaría faltando calcular la varianza. Entonces primero saco la media aritmética, tendría que hacer 206 dividido 21, eso me da 9,81. Ahora voy a sacar la varianza, ¿sí? Te pongo la fórmula, ¿sí? Te voy a descomponer. Primero voy a calcular esta partecita que está acá adentro. Vamos a agarrar el marcador. Ahí. Primero voy a calcular este pedacito de acá en una columna, y después en la otra columna lo elevo al cuadrado y se lo multiplico por la frecuencia. ¿Sí? O sea que voy a hacer x sub y, que sería 2, menos la media, 9,81. 6 menos la media, que es 9,81 menos 3,81. 10 menos 9,81, 0,19. 14 menos 9,81, 4,19. Y 18 menos 9,81, 8,19. Bien, ahora lo que tendría que hacer es otra columna más donde lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a multiplicar por la frecuencia. O sea que voy a hacer menos 7,81 al cuadrado por 3, menos 3,81 al cuadrado por 5, 0,19 al cuadrado por 6. ¿Se entiende, no? Vamos a ponerlo. Y ahora lo único que me quedaría sería hacer el cociente, la división. Tendría que hacer 527,24 dividido, esto es muestral, ¿no? O sea que tengo que hacer n menos 1. Y hago 21 menos 1, 20. Eso me da 26,36. Quiere decir que la varianza da 26,36. Y el desvío es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces pone raíz cuadrada de 26,36. Y eso te da 5,13. Bien, vamos a interpretar esto. Esto eran las veces que los cadetes concurrían en el último semestre a la biblioteca. Entonces tengo que decir, con lo que concluiríamos que las visitas a la biblioteca por 21 cadetes tiene un promedio, ¿sí?, de 10 veces, con una tendencia a variar por debajo o por encima de dicha cifra de 5 veces. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que es el desvío? Esto lo vas a usar muchísimo, ¿sí?, para todos los estudios estadísticos. Lo que más se usa es el desvío estándar. Bien, vamos a ver ahora otro de los parámetros que están dentro de las medidas de variabilidad, y es el cociente de variación. ¿Qué es el cociente de variación? Es la relación entre la desviación típica o estándar de una muestra y su media. ¿Cuál es la fórmula? ¿Sí? Fíjate, te la voy a marcar porque va a ser mucho más fácil. El coeficiente de variación es igual al desvío dividido la media por 100. ¿Sí? El cociente de variación se suele expresar en porcentaje, ¿sí?, porque acá está sin multiplicado por el 100, ¿no? Pero generalmente se da porcentualmente. Entonces,
es el cociente de variación que permite comparar la dispersión de dos distribuciones distintas siempre que sus medias sean positivas. El cociente de variación permite comparar las dispersiones de dos distribuciones. Supóngase que yo haga el estudio de la estatura de los cadetes masculinos y la estatura de los cadetes femeninos, y quiero comparar entre las dos distribuciones. Para poderla comparar utilizo el coeficiente de variación. Entonces se calcula para cada una de las distribuciones y los valores que se obtienen se comparan entre sí. La mayor dispersión, la que te dé un mayor valor de coeficiente de variación, te está indicando que hay una mayor dispersión. Ok. La mejor manera de ver esto es con un ejemplo. Vamos a suponer que tengo una distribución que tiene X me da 140, ¿sí? Y el desvío me da 28,28. Y tengo otra que me está dando. Esta es media, por las dudas. Pero acá vamos a ponerla bien. Me quedé con el amarillo. Ay, el negro. Esto es media y media. Me falta la rayita de arriba. Entonces, tengo una distribución que la media aritmética me dio 140 y el desvío 28,28. Y tengo otra distribución que la media me dio 150 y el desvío me dio 24. ¿Cuál de las dos presenta mayor dispersión? Para eso tendríamos que aplicar la fórmula. O sea, primero voy a hacer el coeficiente de variación de la primera distribución y después vamos a hacer el coeficiente de variación de la segunda distribución. Bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer entonces de la primera distribución? Tendría que tomar el desvío, que es 28. Estos 28, voy a agarrar el marcador que va a ser más fácil. Tendría que agarrar 28,28 dividido 140 multiplicado por 100. Eso me da 20,02. Ahora voy a hacer el coeficiente de variación de la segunda distribución. La segunda distribución tiene un desvío de 24 dividido 150, perdón, estaba por estornudar, por 100. Y eso da 16%. ¿Cuál es la que tiene mayor coeficiente de variación? La primera. Exacto. ¿Eso qué significa entonces? Significa que la primera distribución, al presentar una mayor dispersión, tiene es menos homogéneo, para decir de una manera. Los datos de la primera distribución no son tan homogéneos como la segunda distribución. El ejemplo fue muy abstracto. Vamos con un ejemplo más específico. Supongamos que el peso promedio de los cadetes masculinos es de 75 kilos. O sea, agarré los cadetes, los pesé y el promedio me dio que en promedio pesan 75 gramos. 75 kilos. Con una desviación estándar de por encima y por debajo de este peso de 5 kilos y medio. Y también tengo el peso promedio de los cadetes femeninos, que me dio que es de 50 kilos, con una desviación estándar
por encima y por debajo de estos 50 kilos, ¿sí?, de 4,25 kilos. Alguien podría decir, mirando así los valores, y suponer en forma errónea, que los cadetes masculinos tienen una mayor desviación que los femeninos, porque vos fíjate que el desvío que tienen los masculinos es de 5,5 kilos, mientras que el desvío que tienen los cadetes femeninos es de 4,25. Entonces, uno a simple vista, si quiere comparar estas dos distribuciones, diría que el que tiene mayor desvío es el peso de los cadetes masculinos. Ojo, no puedo suponer, porque suponer eso es un error. Para yo poder comparar quién tiene una mayor dispersión, o sea, quién tiene los datos más homogéneos, tengo que sacar sí o sí el coeficiente de variación. Entonces te pongo la fórmula. Y ahora necesito calcular el coeficiente de variación de los cadetes masculinos y el coeficiente de variación de los cadetes femeninos. O sea que tendría que hacer 5,5 dividido 75, eso para los masculinos, y para los femeninos el coeficiente de variación sería 4,25 dividido 50. Y fíjate vos quién me está dando una mayor variación. Los cadetes femeninos. Entonces, tendríamos que los masculinos 7,33% y los femeninos 8,50%. Es decir, es mayor la variación entre los pesos de las mujeres que con los hombres. Por lo tanto, el dato central no es muy confiable. ¿En quién? En el estudio de los cadetes femeninos. Cuando una distribución de los datos tiene poca dispersión, toma el nombre de una distribución más homogénea. Y si una dispersión es alta, se llama heterogénea. Fíjate vos, los pesos, decía que de los masculinos de 75 kilogramos. El peso en promedio de los masculinos es más homogéneo, los pesos de los varones, con respecto a la media que estamos sacando. En cambio, los femeninos no son homogéneos. Hay mucha diferencia de pesos. Bien, me está faltando rango. Algo habíamos visto en un momento dado cuando estuvimos tratando de armar las tablas de datos agrupados, ¿no? ¿Qué era el rango? El rango era la diferencia entre el máximo y el mínimo, o sea, el valor más grande menos el valor más chico. Entonces, por ejemplo, mira, las veces que los cadetes miran el teléfono en una hora: 12, 6, 3, 8, 5, 10, 5. Para poder sacar, acordate que necesito ordenar los datos de menor a mayor. Entonces me quedaría 3, 5, 5, 6, 8, 10, 12. Entonces, primero tengo que hallar el valor más pequeño y el más grande de la distribución. Y restarlo. El más chiquitito es el 3 veces en una hora, y el más grande el 12. Entonces hago 12 menos 3, 9. El rango es 9. El rango, ¿qué indica? La longitud del intervalo, ¿sí?, en el que se hallan todos los datos de la distribución. Es decir, mide qué tan separado está el dato más chiquitito del dato más grande. Me dice la amplitud que hay en el conjunto de datos. Entonces voy a poner acá. ¿Qué significa un rango de 9? Significa que la amplitud de intervalo es de 9 veces que los cadetes miran el teléfono en una hora.
Estamos hablando de la amplitud. ¿Se entiende? Y esto también me va a ayudar cuando saco el rango y me da un rango muy grande, me está dando una idea de que si hay algún dato raro, un dato muy chiquitito o muy grande que hace que haya mucha dispersión. ¿Sí? Hay mucha dispersión y eso me va a dar que los datos no son tan homogéneos. Bien, así sacaría el rango si yo tengo datos sin agrupar. Vamos al rango. Entonces, perdón, vamos a tratar de sacar la medida de dispersión, pero para datos no agrupados. El rango se ve siempre afectado cuando existe la presencia de valores atípicos, lo que decía recién. Tengo un dato muy grande o muy chiquitito. Entonces, suponete, tengo acá las notas de 18 cadetes de estadística. 1, la nota es 1, 6, 6, 7, 9, 9, 8, 6, 7. Entonces, ¿cuál es la nota más chica para poder sacar? La nota más chica es el 1 y la más grande es el 10. Quiere decir que tengo un rango de 9 puntos. ¿Qué pasa? Fíjate, en este caso, que las notas fuesen de los 18 cadetes, voy a desaparecer el 1 y me voy a quedar con el 6 y el 7. Fíjate cómo se estrechó el rango, porque ahora la nota más chica es el 6 y la nota más grande es el 10, que es que estoy teniendo un rango de 4 puntos. 4 puntos. El rango también está en la misma unidad de medida. La mayor cantidad de datos van de 6 a 10. Entonces fíjense en que ahora el rango da 4, algo más lógico para esta distribución. O sea, voy a tener datos más homogéneos para poder analizar. Vamos esto a hacerlo con datos, a calcular el rango para datos agrupados. El rango para una tabla de datos agrupados con intervalo es igual al límite superior del último intervalo menos el límite inferior del primer intervalo. Yo sé lo que estás pensando, profe, pero cuando nosotros armamos la tabla de datos agrupados, ahí sacábamos el rango. Ok, pero si yo te estoy dando la tabla, si yo te estoy dando la tabla de datos agrupados y te pido el rango, ¿cómo me lo vas a calcular? Ah, ok, entonces, repito, el rango en una tabla de datos agrupados va a ser igual al límite superior del último intervalo menos el límite inferior del primer intervalo. Se estudia la cantidad de hojas, por ejemplo, que los cadetes de un curso incluyeron en un trabajo monográfico. Este es el estudio que estoy haciendo. Y de ese estudio, de ese relevamiento, obtuve la siguiente tabla. La cantidad de hojas en el trabajo práctico de historia fueron entre 4 y 7 hojas. Fueron 5 cadetes que entregaron un trabajo monográfico así, 5 trabajos. Entre 8 hojas y 11 hojas fueron 7 los trabajos que se entregaron. Entre 12 y 15 fueron 10, entre 16 y 19 fueron 14 los trabajos y entre 20 y 23 fueron 5 los trabajos. Y ahora quiero sacar el rango, entonces voy a ir a agarrar el marcador. Yo lo tengo. Dice, el límite superior del último intervalo.
el límite superior. El límite superior, el último intervalo es el que está acá abajo. El límite superior sería 23, el más alto. El límite o extremo inferior del primer intervalo. El límite inferior sería 4. Entonces voy a hacer 23 menos 4, 19. ¿Esto qué significa? Esto significa que la amplitud o la variabilidad de este conjunto de datos es de 19 hojas. Acordate que el rango también te va a dar en la misma unidad de medida que estás midiendo la variable. En este caso la variable la estoy midiendo en cantidad de hojas, así que el rango me está diciendo que entre el que entregó menos hojas en el trabajo y el que entregó más hojas, hay 19 hojas. ¿Se entendió esto? Voy a ver última frase. Un conjunto de datos que presenta un rango superior a otro, si estoy comparando dos estudios, ¿sí?, indica que ese conjunto de datos tiene una mayor variabilidad. Y la media aritmética no sería representativa de ese conjunto de datos. Mientras que en un conjunto de datos con menor rango, los datos se agrupan más cerca de la media. Y eso hace que la media aritmética, sea más representativa. Bueno, ahora solo te queda estudiar y realizar los ejercicios de la tarea de autoevaluación. Nos vemos en el próximo video.